Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. I regard you all as my friends, even though I haven't met some of you before. Los considero a todos mis amigos, aunque a muchos de ustedes no los he conocido antes, Because we come here in friendship. porque venimos aquí en un espíritu de amistad. And the Buddha is well known to have said that friendship is the whole of the spiritual life. Y al Buda se le reconoce por haber dicho que la amistad es el total, el 100% de la vida espiritual. And I'm delighted that Sadajoti is able to translate so ably. Y me da gusto que Sadayoti tiene la posibilidad de traducir tan fluidamente. I don't have to make any allowances. No necesito tener ninguna concesión. See. An example of how I don't translate so fluently. So I don't remember who initiated this talk, Entonces, no me acuerdo quién empezó esta charla. whether it was a request from someone or a suggestion of mine, No sé si fue una petición de alguien o una sugerencia que yo hice, or Nagapriya, o Nagapriya. who very kindly introduced me very, very delightfully. Thank you, Nagapriya. Nagapriya que me presentó de una manera tan bonita. Muchas gracias, Nagapriya. Or maybe it was Sadajoti, O tal vez fue Sadayoti, or Moksharati, or Kemarati, o alguno de ellos. or even Manjugita. O incluso Mayugita. Or maybe it was a combination of all of them. O tal vez fue una combinación de todos ellos. Maybe the idea came, as it were, from some kind of suprapersonal force. Tal vez la idea vino de alguna especie de fuerza suprapersonal. However that may be, I've been asked to speak on the topic of how to build a better world. Como quiera que haya sido, se me pidió que diera yo una charla el día de hoy sobre cómo construir un mundo mejor. And there's a bit more. Y hay más. With special reference to Dr. Ambedkar and the Dalit conversion in India and our Sangha there. Y ahí hay un poquito más, es referencia especial a la India, el doctor Ambedkar y nuestra Sangha, nuestra comunidad allá en la India. So let's, in imagination, go back to the India of 1983. Entonces vamos a usar nuestra imaginación para ir a la India de 1983. I had been in India for 1 year. Había estado yo en la India por un año. And Dhammachari Lokamitra, who's another very senior order member, had just begun to carry forward the work started by Bhante Sangharakshita, our teacher. Y el Dharmachari Lokamitra había estado continuando el trabajo que empezó nuestro maestro Sangharakshita ahí en la India. I'm going to refer to Sangharakshita, by the way, as Bhante, which is a term that we commonly use in our movement, a term of respect and also affection. Voy a estarme refiriendo a Sangharakshita como Bhante, que es la manera en la que le llamamos en nuestra orden, que es un término que se usa como una expresión de respeto y también de afecto. So Bhante, in the late 1940s and 50s and 60s, was almost a lone voice in a spiritual wilderness. Bhante en los 40s y los 50s y los 60s también era casi como una voz solitaria en una especie de jungla espiritual. It was a spiritual wilderness, even a spiritual desert, because the Bhikkhu Sangha had lost touch with the living spirit of Buddhism. Era una especie de mundo salvaje en aquel entonces, incluso un desierto silvestre, porque la sangha de bhikkhus, la sangha de monjes, había perdido contacto. I'm talking here mainly about the bhikkhus, the full-timers of Southeast Asia, the ones who wear the yellow robes. Estoy hablando de los bhikkhus, de los monjes del sureste de Asia que usan sus hábitos amarillos. There were also, of course, the Tibetan lamas who wear the purple robes. You're probably all familiar with that. También estaban los lamas tibetanos que usan sus hábitos de color púrpura, que seguramente muchos de ustedes han visto. But they were being driven out from their homeland by the Han Chinese. Pero ellos habían sido expulsados de su propio país bajo la mano de los chinos. And they were concerned at that time chiefly to preserve what they could of their own cultural tradition. Y en aquel entonces estos lamas tibetanos estaban preocupados sobre todo por preservar su propia cultura espiritual en las condiciones nuevas en las que se encontraban. So it was Bhante, almost alone amongst those working for the good of Buddhism in India, Entonces Bhante estaba prácticamente solo entre todos aquellos que estaban buscando el bien del budismo en la India, who was working to communicate not merely the letter of Buddhism, but the living tradition.
que tenía que ver con comunicar no solamente la letra del budismo, sino a la tradición viva, the energy and transformative power of the Buddha Dharma, la energía y el poder transformador del Dharma del Buda, the life and teachings, the message of the Buddha, the sage of the Shakyas. la vida y las enseñanzas del Buda, el sabio de los Shakyas. Now I say almost alone Y digo que estaba casi solo, Sangharakshita, because there was one other man who shared Bante's vision of a new and better India, even a new and better world. porque había por ahí otro hombre que compartía con Bante una visión de este nuevo mundo mejor, de una India mejor. And that man was Dr. B.R. Ambedkar. Y este hombre era el doctor B.R. Ambedkar. He had been born an untouchable, Él nació entre la casta de los intocables, the very lowest level of the vast and complex multi-level system that is the basis of Hindu society in India today. la base más baja, digamos, de todo el sistema de castas de la India, que es parte del sistema social de la India, incluso ahora. Originally, this system was imposed by the Brahmins Originalmente este sistema fue impuesto por los brahmines, as they became increasingly powerful, conforme fueron ellos adquiriendo más y más poder. and especially when Buddhism was driven out of India. Y especialmente cuando el budismo fue expulsado de la India. What they taught was a simple idea. Lo que enseñaban era una idea simple. They taught that men were divided into 4 kinds or 4 colors. Ellos enseñaban que los hombres, los seres humanos, estaban divididos en 4 clases o 4 colores. Each successively darker, Cada uno de ellos sucesivamente más oscuro. if not physically, then morally and functionally. Is what? If not physically, Si no físicamente, then morally and functionally por lo menos moralmente y de manera funcional, than the level above. del nivel que tenían encima. These divisions, they claimed, were natural ones, Estas divisiones, ellos decían, eran naturales. created by Brahma, the Lord of 1,000 worlds. Creado por Brahma, el Señor de los 1000 mundos. They were divisions that no man could or should undo. Eran divisiones que ningún ser humano debería deshacer o podría deshacer. So, according to Ambedkar, Entonces, de acuerdo con el doctor Ambedkar, as the Hindu system became supreme in India, conforme el sistema hindú se convirtió en el sistema supremo en la India, the household Buddhists who remained in India los pocos budistas que vivían en la India became pariahs, became rejected people. se convirtieron en parias, se convirtieron en gente rechazada. They were driven out of the caste Hindu towns and villages. Fueron sacadas, digamos, del sistema de castas y de las aldeas en la India. They were made to collect rubbish and the carcasses of dead animals. Se les obligó a que fueran ellos los que recogían la basura y los cadáveres de animales muertos And to clear away shit. y limpiar los excrementos. They were made subject to the most extreme sanctions. Se hicieron súbditos de las sanciones más increíbles. I'll just describe one. Quiero describir solamente una de ellas. If they happen to hear or listen to a Hindu teaching being recited, Si les sucedía que de pronto escuchaban una enseñanza hindú siendo recitada, they should have molten wax poured into their ears. tendrían que sufrir la tortura de que se les pusiera cera derretida en los oídos. It was a cunning law. Era una ley muy fuerte. It meant that the now untouchable Buddhists Significaba que los budistas, que ahora eran intocables, were in no position to criticize or challenge the Hindu scriptures. no tenían ninguna autoridad para criticar las escrituras hinduistas. They had no way of knowing the false doctrines that were being taught. No tenían incluso manera de saber la doctrina que estaban enseñando. And they were designated untouchable because it was said Y se les designó como intocables porque se decía their very touch was polluting. que el simple hecho de tocarlos los contaminaba a los demás. Any Hindu who came into contact with an untouchable would have to undergo ritual purification.
Cualquier hinduista que entrara en contacto con un intocable tenía que pasar por un proceso de purificación. Some Brahmins went even further. Algunos brahmines iban incluso más lejos. They declared the ex-Buddhists unseeable. Declararon a los ex-budistas como unseeable. No nada más eran intocables, sino invisibles, o sea que no se les podía ver. If even so much as the shadow of an ex-Buddhist fell upon a caste Hindu, Si incluso nada más la sombra de un ex-budista tocaba a un hindú, they would again have to undergo ritual purification. tendrían que pasar por un ritual de purificación. Such was the society in which Ambedkar was brought up. Esta fue la sociedad en la cual Ambedkar creció. The British Raj, however, though not enlightened, made things a little bit easier for the untouchables. The British what? The British Raj, because Raj, I don't know Raj. the king. El Raja, ajá. Sí, the British Raja. Raj. Ya, el gobierno, sí. El gobierno británico, I'm sorry. Oh, that's all right. No, though not enlightened, aunque no estaba iluminado, made things a little better for the untouchables. Hicieron las cosas un poquito más fáciles para los intocables. They employed them in the service of the British Army. Les dieron trabajo en el ejército británico. So young Ambedkar had the good fortune to live with his parents. Y el joven Ambedkar tuvo la fortuna de vivir con sus padres in a British Army enclave. En una base militar británica. Where he was protected from the worst excesses of the caste system. En donde fue protegido de los excesos del sistema de castas. Even so, he did not escape daily humiliation when he had to go outside the army encampment to go to school. Aún así, él no pudo escaparse de la humillación cotidiana que sufría cuando tenía que salir de esta base militar para ir a la escuela. But he was an exceptionally bright, even a brilliant student. Pero fue un estudiante excepcionalmente brillante. Ambedkar came to the attention of the Maharaja of Baroda. El doctor Ambedkar llamó la atención del Maharaja de Baroda, who awarded him a scholarship. Que le dio una beca. That enabled him to study at the London School of Economics in the UK. Que le permitió estudiar en la Escuela de Economía de Londres, en Inglaterra. Columbia University in North America. Después la Universidad de Columbia en Norteamérica. And the University of Bonn in Germany. Y después la Universidad de Bonn en Alemania. The Maharaja, however, attached a condition to the grant. El Maharaja, sin embargo, le puso una condición a esta beca que le otorgó. Ambedkar would have to enter his service as Minister of Economics after completing his studies. Ambedkar tenía que regresar a la India y servirle como ministro de Economía una vez que completara sus estudios. So Ambedkar returned to India as the best educated man in the whole subcontinent. Y entonces Ambedkar regresó a la India como el hombre mejor educado de todo el subcontinente. And he attempted to take up his new employment with the Maharaja of Baroda. Y intentó tomar su nuevo empleo con el Maharaja de Baroda. But within a few days, he found it was impossible. Pero después de unos cuantos días encontró que era imposible. His helpers in the Maharaja's office would not give him water to drink. Los ayudantes de la oficina del Maharaja sencillamente no le daban agua para beber, por ejemplo. They wouldn't come near him. No se le acercaban. If he wanted a file, they would take a file and throw it to him. Si él quería un folder o un archivo, se lo aventaban. And he was thrown out of the Parsi rest house. Y se le expulsó de la casa, de la rest house, de la casa de descanso, digamos, where he had found temporary accommodation. Donde él se estaba quedando temporalmente. Nobody would take him in. Nadie lo aceptaba. They recognized very soon that he was untouchable. Lo reconocieron muy rápidamente como intocable. Though dressed in a Western suit and with a cultured voice and a brilliant education, he was seen as an untouchable. A pesar de que tenía una buenísima educación, iba vestido con traje y tenía un acento impecable, se le reconocía como intocable. Ambedkar sat apparently under a tree on the banks of the river. Aparentemente Ambedkar se instaló debajo de un árbol a las orillas de un río. And he wept. Y lloró. What should he do?
¿Qué debería hacer? Perhaps he should return to the West, where he would be a very highly paid judge. Quizá debería regresar a Occidente, donde seguramente encontraría un trabajo muy bien pagado. But he realized if even he could be treated like that, how much worse would his fellow untouchables be treated? Pero se dio cuenta de que si incluso a él se le estaba tratando tan mal, ¿de qué manera estarían tratando a sus otros compañeros intocables, Without the advantage of education. que no tenían la ventaja de haber sido educados? So he decided to remain in India Entonces decidió quedarse en la India and to do whatever was necessary to help his fellow untouchables. y hacer lo que le fuera posible para ayudar a sus compañeros intocables. And nowadays they're known as Dalits. Ahora, en estos días, se les conoce como Dalits. Dalit means oppressed. Dalit significa oprimidos. So Ambedkar worked tirelessly for the rest of his life. Y Ambedkar, el doctor Ambedkar, luchó sin descanso por el resto de su vida. Dying eventually of overwork and illness. A la larga murió por este exceso de trabajo y por enfermedad. But he succeeded in doing something unthinkable. Pero él tuvo éxito en hacer algo que era impensable. At one stage in his career, he said, I may have been born a Hindu, but I'm not going to die one. En algún momento a lo largo de su carrera, él dijo, tal vez yo nací como hindú, como hinduista, pero no me voy a morir como tal. And he even burned the Manusmriti, the law book of the Brahmins. E incluso quemó el Manusmriti, eso que dijo él, Which el libro de los brahmines, is a bit like burning the Bible. que es un in the poquito West. como quemar la Biblia, ¿no? So, Aquí en yes, Occidente. So he was one of the most hated men in India. Entonces era uno de los hombres más odiados en la India. Hated, that is, by the caste Hindus, Odiado por los hindús de casta, including Gandhi. incluyendo a Gandhi. But he taught and eventually persuaded several million of his fellow untouchables to convert to Buddhism. Pero enseñó el budismo y convenció a muchos de sus compañeros intocables a que se convirtieran al budismo. This is what Bhante says in his book, Ambedkar and Buddhism. Esto es lo que Bhante cuenta en su libro que se llama Ambedkar y el budismo. In the course of the last 1,000 or so years, A lo largo de los últimos 1000 años o algo así, saints and reformers los santos y los reformadores have sought to improve the lot of the untouchables. intentaron mejorar las condiciones de los intocables. None of them with any great success. Ninguno de ellos con éxito. The latest and most heroic of these attempts El último y el más heroico de estos intentos was made by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, fue hecho por el doctor Ambedkar. himself an untouchable by birth, Él mismo siendo un intocable de nacimiento, who came to the conclusion que llegó a la conclusión that there was no salvation for the untouchables within Hinduism, que no había salvación para los intocables desde adentro del hinduismo and that they would therefore have to change their religion. y que por lo tanto tendrían que cambiar su religión. So in October 1956, Entonces, en octubre de 1956, he and 500,000 became Buddhists, se convirtieron al budismo. thus bringing about the renaissance of Buddhism in India Eso fue una manera de que ocurriera una especie de renacimiento del budismo en la India and initiating a religious and social revolution of major revolution. y fue el inicio de una revolución social y religiosa de gran tamaño. So that very briefly indeed Entonces, muy brevemente, esto is the significance of Ambedkar, es la importancia de Ambedkar, who began what came to be known as the Dhammacranti, que inauguró lo que después fue llamado el Dharma Kranti, the revolution by means of truth. la revolución por medio de la verdad. But only a few months after the great mass conversion, Ambedkar died of illness. Pero después de unos cuantos meses de esta conversión en masa, Ambedkar murió enfermo And exhausted by overwork. y más que nada exhausto de un exceso de trabajo. But Bhante happened to be in Nagpur, Pero Bhante en ese entonces estaba en Nagpur, which was of great importance to the Buddhists. que era un lugar muy importante para los budistas. Many hundreds of thousands of new Buddhists came from Nagpur.
Muchos cientos de miles de budistas venían precisamente de Nagpur. So Bhante happened to be there at the time of Ambedkar's death. Y por coincidencia, Bhante estaba ahí en el momento en el que Ambedkar murió. And he was able to rally Ambedkar's grief-stricken followers. Y tuvo la oportunidad de cobijar, digamos, de alguna manera, de seguir a todos estos seguidores de Ambedkar que estaban tristes por la muerte de Ambedkar. And he was afterwards said to have saved Nagpur for Buddhism. Después se dijo que él había salvado a Nagpur en favor del budismo. So this is what Bhante modestly says, Entonces, esto es lo que Bhante dice modestamente, again in his book Ambedkar and Buddhism. de nuevo en su libro Ambedkar y el budismo. When I left Nagpur, Cuando dejé Nagpur, I had addressed altogether 200,000 people. I had what? He had talked to, he had spoken to. Había hablado con 200,000 personas. And the members of the Indian Buddhist Society, Y los miembros de la Sociedad Budista de la India they told me that my presence at such a critical juncture me dijeron que mi presencia en este momento tan importante was a miracle, fue como un milagro and that I had saved Nagpur for Buddhism. y que había yo salvado a Nagpur en favor del budismo. Whether or not I had saved Nagpur for Buddhism, Ya sea que sí lo haya realmente salvado o no, it was difficult to tell. era difícil saber, But there was no doubt pero no había duda that during those 5 memorable days, que durante esos 5 días memorables I had forged a very special link había yo forjado un vínculo muy especial with the Buddhists of Nagpur, con los budistas de Nagpur and indeed with all Ambedkar's followers. y de hecho también con todos los seguidores de Ambedkar. It was a link that was destined to endure. Era un vínculo que estaba destinado a ser duradero. During the decade that followed, Durante la década siguiente, I spent much of my time pasé mucho de mi tiempo, with the ex-untouchable Buddhists of Nagpur, Bombay, Pune, pasé mucho tiempo con los ex intocables de Nagpur, de Bombay, de Pune, Jabalpur, de ese lugar también, and Ahmedabad, y también de ese. as well as with those También, así como con aquellos who lived in the small towns and villages que vivían en los pequeños pueblos y aldeas of central and western India. de la India central y occidental. I learned to admire their cheerfulness, Aprendí a admirar su alegría, their friendliness, su amigabilidad, su amistad, their intelligence, su inteligencia and their loyalty to the memory of their great emancipator. y su lealtad a la memoria, al recuerdo de su gran emancipador. I also learned to appreciate También aprendí a apreciar how terrible were the conditions qué terribles eran las condiciones under which for so many centuries bajo las cuales por tantos siglos they had been compelled to live. habían sido obligados a vivir. So this is what Bhante said. Entonces esta es la cita de lo que Bhante dice. Now, many of these things are matters of my own direct experience. Ahora, muchas de estas cosas son cosas que yo experimenté por mi propia cuenta. I remember visiting some Dalit friends in Sholapur, Recuerdo haber visitado a algunos amigos Dalits en Sholapur and the house in which they lived y la casa en la que vivían was about this wide, era más o menos de ese ancho and it was built right next to a running open sewer. y estaba construida junto a una especie de desagüe abierto. So it was, in these kind of conditions, many Dalits, even today, live. Y en este tipo de condiciones son en las que viven muchos Dalits, incluso ahora. But I always found they were and are exceptionally friendly and appreciative of Bhante and his teaching of Buddhism. Pero yo siempre he encontrado que son extremadamente amigables y aprecian mucho la enseñanza de Bhante en la India. They recognize that without Bhante, Reconocen que sin Bhante, Buddhism in India would not be what it is today. el budismo en la India no sería lo que es hoy. And today there are many millions upon millions of new Buddhists. Y ahora hay millones y millones de budistas, de nuevos budistas. And our own movement, Triratna, is instrumental in that movement.
Y nuestro movimiento, Triratna, es importante en este contexto. In fact, if ordinations, and by ordination I mean people who are fully committed to the Buddha Dharma, who have these cases around their necks, if ordinations continue in that way, the majority of order members in the world will soon be Indian. De hecho, si las ordenaciones continúan en la India, en nuestro movimiento, el número de miembros de la orden en la India va a ser la mayoría de nuestra orden. Y ordenaciones me refiero a aquellos que están completamente comprometidos con la vida dármica, que usan esta cosita que se llama Kesa. So what does all this show? Entonces, ¿qué es lo que todo esto nos muestra? What does it demonstrate? ¿Qué es lo que nos demuestra? It demonstrates that a new and better world, at least for some people, can be created. Esto significa que puede crearse un nuevo mundo que es mejor, al menos para algunas personas. Moreover, it can be created by the efforts of quite a small number of people. De hecho, puede crearse a partir del esfuerzo de un número pequeño de personas. And I'm very happy that I was able to make my own contribution to that effort. Y yo estoy muy feliz de haber podido hacer mi propia contribución a este gran esfuerzo. Particularly during 1982 to 1986, when I was resident there. Particularmente entre 1982 y 1986, en donde yo estuve viviendo allá. And during 3 of those years, I was wearing the orange robes of Anagarika. Y durante 3 de estos años yo vestía el hábito naranja de Anagarika. But I visited India many times since. Y he visitado la India muchas veces desde ese entonces. I've taught at Nagaloka, one of our biggest centers in India. Estuve dando enseñanzas en Nagaloka, uno de nuestros centros más importantes en la India. I've led dozens of meditation retreats. He dirigido docenas de retiros de meditación allá. And given hundreds of Dhamma talks over a large part of India. Y he dado cientos de charlas sobre el Dharma en diferentes partes de la India. It's been a particularly rewarding, a particularly happy part of my life. Ha sido una parte de mi vida con mucha recompensa, con mucha felicidad. And there are so many memories crowding in when I think about that time. Y hay tantos recuerdos que me vienen a la mente cuando pienso en esas épocas, I hardly know where to start. que difícilmente puedo saber por dónde empezar. I don't even know how relevant they are to this talk. A veces ni siquiera sé qué tan relevantes sean estos recuerdos para esta charla. Perhaps it will suffice to say that I was deeply, deeply impressed by the faith and receptivity to the Dharma. Quizá lo baste decir que estuve yo muy impresionado por la gran fe que tenía la gente en el Dharma, Of the Indian untouchables, or Dalits, as they are now known. de todas estas personas que eran ex intocables o Dalits, como ahora se les llama. Everywhere I went in India, A todos los lugares a los que fui en la India, I was able to speak to large, peaceful assemblies of people. tuve la oportunidad de hablar a grandes asambleas de personas que estaban muy en paz. Sometimes they would just be a family that I would be visiting in their household. Muchas veces simplemente visitaba yo alguna familia en su propia casa. Sometimes there would be 100 people. A veces hablaba yo ante cientos de personas, Sometimes 1,000. a veces miles o 1000, Sometimes 10,000. a veces 10,000. And on one occasion, I found myself speaking to an estimated 100,000 people. Y en algún momento me encontré yo hablando ante una audiencia que se estimaba que era de 100,000 personas. So it was very challenging and stimulating. Entonces fue realmente todo un reto y a la vez fue muy estimulante. The most difficult thing was not giving the talks, but the food. Lo más difícil no fue tanto dar las charlas, sino la comida. Sometimes I felt I was eating liquid fire. A veces sentía yo que estaba comiendo como fuego líquido. I took up the practice of recollecting the loathsomeness of food, as it's called. Yes, the horribleness. Yeah. A veces tomo la práctica de recordar lo horrible de la comida. And rather surprisingly, that made things more bearable. Y sorprendentemente esto hizo que la situación fuera más soportable. But the food was sometimes delicious. Pero la comida a veces también era deliciosa. But sometimes it was not. Pero a veces no. My idea of heaven was visiting a very good restaurant. Mi idea del cielo era visitar un restaurante muy bueno And ordering baked beans on toast.
y simplemente ordenar un pan tostado con frijoles. So yes, the Dalits were full of faith and receptivity to my talks. Entonces sí, los Dalits tenían una gran fe y eran muy receptivos a mis charlas. And these qualities are very necessary if mankind is to build a better world. Y estas cualidades son muy necesarias si el ser humano va a construir un mejor mundo. We need faith and receptivity Necesitamos fe y receptividad to the teaching of the Buddha. a la enseñanza del Buda. And so why do I say mankind? Why not just us? ¿Y por qué digo la humanidad? ¿Por qué no me refiero solamente a nosotros? Well, it's immediately obvious that a huge cooperative effort is necessary Bueno, es inmediatamente obvio que se necesita de un gran esfuerzo cooperativo if the challenges of pandemics and global warming are to be tackled effectively. si vamos a poder enfrentar de manera efectiva los retos de la pandemia y del calentamiento global. Moreover, they need to be tackled right now. Más aún necesitan ser enfrentados ya. The problem, and it should not be underestimated, El problema, que no debería de subestimarse, is that though mankind is in the midst of crisis after crisis, es que aunque el ser humano esté a la mitad de una crisis tras otra, it appears that a large number of people remain ignorant tal parece que una gran cantidad de gente permanece ignorante or skeptical about the magnitude of the threats to humanity. o incluso escéptica con respecto a la magnitud de las amenazas que enfrenta la humanidad. It seems only when people are in the midst of a hurricane Tal parece que solamente cuando la gente está a la mitad de un huracán or a 5-year drought o una sequía de 5 años or an earthquake o un temblor or a forest fire, o un incendio forestal, only then they seem to wake up to the fact that nature is enormously powerful. solamente en esas situaciones parece que despertamos al hecho de que la naturaleza es increíblemente poderosa. Some seem unable to understand or accept the findings. Algunas personas parecen incapaces de aceptar los descubrimientos Of the vast majority of the world's climate scientists. de los científicos que han estado trabajando en el mundo sobre el calentamiento global, Who predict irreversible and catastrophic global warming, que predicen que está habiendo un calentamiento global irreversible, gracias, y catastrófico. if the burning of fossil fuels is not halted completely. Si no suspendemos por completo la quema de combustibles fósiles Within a very small number of years, en el lapso de unos cuantos años, say as little as 10. por ejemplo, en los siguientes 10 So años. this is going to be a big problem for Mexico, Entonces esto va a ser un gran problema para which México, relies so much on the sale of petroleum products. que se basa tanto en la venta de petróleo. The difficulty is further compounded La dificultad es todavía más compleja, because people, even Buddhist people, porque la gente, incluso la gente budista, do not fully understand no entiende por completo that Buddhism sees mankind as a developing phenomenon. que el budismo ve a los seres humanos como un fenómeno en desarrollo. However, individuals and individuality does not develop automatically. Sin embargo, los individuos o la individualidad no se desarrolla automáticamente, As many New Age people think. como mucha gente New Age parece pensar. People develop by deliberate cultivation Las personas se desarrollan a través de un cultivo deliberado of those positive and potentially enlightening factors, de factores potencialmente iluminadores. those factors that are present in every reasonably healthy human being. Todos esos factores que están presentes en cualquier persona que sea relativamente saludable, sana. The crises mankind faces today La crisis que enfrenta el ser humano hoy are therefore multitudinous, es multifactorial, podríamos decir. not simply because of perceived external phenomena, No nada más por fenómenos externos que podemos percibir, but because people are not able to see clearly, sino porque las personas no somos capaces de ver con claridad, think clearly, pensar con claridad and develop their minds. y desarrollar sus propias mentes. I say minds, but actually it's one's whole being that needs to be developed. Digo mentes, pero realmente me estoy refiriendo a todo el ser el que debe desarrollarse.
So I now want to turn to more general matters. Ahora quiero voltear a ver temas más generales. I'm going to quote Ambedkar. Quiero hacer una cita del doctor Ambedkar. He says, men are mortal, Dice, los hombres son mortales, so are ideas. también nuestras ideas. An idea needs propagation, Una idea necesita que se le propague, as much as a plant needs watering. así como una planta necesita que se le riegue. Otherwise, both will wither and die. De otra manera, ambos se marchitan y se mueren. So yes, an idea needs propagation. Entonces sí, una idea necesita ser propagada. These are important words full of significance. Estas son palabras muy importantes que tienen una gran relevancia. The Dharma itself, the teaching of the Buddha, El Dharma mismo, la enseñanza del Buda, world changing though it is, a pesar de que es capaz de transformar el mundo, remains simply an idea se queda simplemente como una idea, so long as it is not practiced, mientras no se le practique, practiced deeply and shared with others. que se le practique profundamente y que se le comparta con otros. If it is not practiced and shared, it will remain simply an idea. Si no se practica y se comparte, simplemente se queda como una idea. It must be practiced regularly and deeply so as to transform ourselves. Debe ser practicada regularmente y profundamente para que pueda transformarnos, So as to bring into being a new and better person. para que pueda surgir una persona nueva y mejor. And it must be communicated to others Y debe ser comunicada a otros in a way that is not merely instructive. de una manera que no sea simplemente como una instrucción. We who wear these cases are not simply teachers. Nosotros que usamos estas cases no somos simplemente maestros. We are demonstrators of a new person. Estamos demostrando a una nueva persona. So we must communicate persuasively, Entonces debemos comunicar de una manera persuasiva, inspiringly, de una manera inspiradora, in such a way that the truth of our transformation becomes immediately apparent. de una manera en la que la verdad de nuestra propia transformación sea aparente. Only in such a way will the Dharma spread. Solamente de esa manera es que el Dharma va a poder esparcirse. Only in such a way will the practice of the Buddha Dharma lead to a better world. Solamente de esa manera es que la práctica del Buda Dharma va a llevar a un mundo mejor. Again, I'll quote Dr. Ambedkar. De nuevo, una cita del doctor Ambedkar, Speaking of the bhikkhus, the yellow robe wearers, hablando de los bhikkhus que llevan sus hábitos amarillos. they must believe that to spread Buddhism is to serve mankind. Ellos deben creer que esparcir el budismo es hacerle un servicio a la humanidad. So for Dr. Ambedkar, Entonces, para el doctor Ambedkar, this matter of serving mankind este asunto de servir a la humanidad in order to build a better world, para construir un mundo mejor it was simple, era simple, to spread the Dharma, simplemente esparcir el Dharma, the teaching of the Buddha. la enseñanza del Buda. However, Sin embargo, Dr. Ambedkar's boundless confidence and enthusiasm el entusiasmo y la confianza increíble del doctor Ambedkar is not in practice a simple matter. no es una cuestión fácil, una cuestión simple. Build a better world Construir un mundo mejor is a sort of bandwagon nowadays, es ¿a what? something that everybody wants to get onto. Es algo a lo que todo el mundo se quiere subir, es una especie de vagón al que todo el mundo se quiere subir. There's talk of secular mindfulness. Se habla, por ejemplo, de hacer dinero, Universal pay. del pago universal. Yes, these cries can be found everywhere, heard everywhere. Este tipo de gritos, digamos, de voces, pueden oírse por todos lados. But meanwhile, the burning house goes on burning merrily. Pero al mismo tiempo, la casa en llamas sigue quemándose alegremente. Clearly, something more is necessary. Claramente, algo más se necesita. So I hope it's clear from what I've said that the first step to build a better world is to change, to transform ourselves. Entonces, espero que sea claro por lo que he dicho, que el primer paso para construir un mejor mundo es cambiar, es transformarnos a nosotros mismos. If we practice a little meditation, Si practicamos un poco de meditación, we begin to experience tranquility. vamos a empezar a experimentar un poco de tranquilidad. We experience a calm and peaceful mind.
Experimentamos una mente calmada y tranquila. But as we come out of our meditation, as soon as we look at the world, what happens? Pero cuando salimos de nuestra meditación y miramos el mundo, ¿qué pasa? We fall into anxious states of mind. Caemos en estados de ansiedad. We become angry at politicians. Nos enojamos contra los políticos. We deplore the lack of vaccines to prevent COVID-19. We deplore. Yeah, we are angry because Nos enojamos porque no hay vacunas para combatir el COVID-19. we even doubt whether we can complete our own projects. Dudamos incluso de que podemos completar nuestros propios proyectos. In other words, despite our meditation, we react. En otras palabras, a pesar de nuestra meditación, reaccionamos. We can't sustain the tranquility, No podemos sostener esa tranquilidad, the clarity, la claridad and the developmental potential y el potencial de desarrollo of the meditation state. de los estados meditativos. So this shows we have to go much further Entonces, esto muestra que tenemos que ir más allá to build a better self, para construir una mejor persona. let alone to build a better world. Deja tú lo de construir un mejor mundo. Nearly half a century ago, while I was helping Dhammachari Buddhadasa, Casi hace medio siglo, cuando estaba yo ayudando a Dharmachari Buddhadasa set up a Buddhist centre in Brighton on the south coast of England, en un centro budista en Brighton, en la costa de Inglaterra, Bhante gave 4 excellent talks, Bhante dio 4 excelentes charlas, 2 of which I introduced myself. 2 de las cuales yo mismo presenté. And they went under the general heading, Y el título general de estas charlas What the Friends of the Western Buddhist Order has to offer era ¿qué es lo que los amigos de la Orden Budista Occidental tienen que ofrecer the modern man and the modern woman. al hombre moderno y a la mujer moderna? And the titles of his 4 talks went like this. Y los títulos de sus 4 conferencias eran estos: A method of personal development, un mensaje de desarrollo personal. a vision of No mensaje, un método de desarrollo personal. a vision of human existence, Una visión de la existencia humana, the nucleus of a new society, el núcleo de una nueva sociedad and a blueprint for a new world. y una especie de un mapa para un mundo nuevo. Some of you may have listened to these lectures or read them. Algunos de ustedes probablemente han escuchado estas conferencias o las han leído. I don't know whether they're available in Spanish, No sé si están disponibles en español. or maybe Sí, some sí. of you here understand English perfectly well. O tal vez algunos de ustedes entienden inglés perfectamente. Anyway, I could go on to explain what the content of these lectures, Podría continuar para explicarles cuál es el contenido de estas conferencias, but time is getting on, so I think I'm going to have to leave that. pero el tiempo es cortito, así es que creo que voy a dejarlo ahí, esa parte. But I do recommend that you try to find them on the internet Pero les recomiendo que intenten buscarlas en internet and study them yourself. y estudiarlas por su cuenta. But I'll just summarize a little bit, Pero voy a resumirlas brevemente, especially the first one, a method of personal development. especialmente la primera, un método de desarrollo personal. Seeing Buddhism as a method of personal development is an essential part of the Buddhist worldview. Ver al budismo como un método de desarrollo personal es una parte esencial de la manera en la que el budismo ve el mundo. We need a vision of a path Necesitamos una visión de un camino, a path of individual progress, un camino de desarrollo, de progreso personal, a path of individual self-development. un camino de desarrollo personal. If we are to be motivated to practice, Si es que vamos a ser motivados para practicar. we need not only a vision of enlightenment, Necesitamos no nada más tener una visión de la iluminación, we need to know how to get there. necesitamos saber cómo llegar ahí. So we have to reimagine what it means to be a Buddha, Entonces necesitamos reimaginar lo que significa ser un Buda, what it means to be enlightened in this 21st century. lo que significa estar iluminado en este siglo XXI. And part of what it means to be enlightened Y parte de lo que significa estar iluminado is to understand that there's not one atom of ourselves that remains unchanged for a moment.
es el entender que ni siquiera un átomo de nosotros mismos va a permanecer sin cambio, no permanece sin cambio minuto a minuto. The great Japanese master Dogen says this, when we realize that we are changeable. El gran maestro japonés Dogen dice esto, cuando se da cuenta de que somos un constante proceso de cambio. One will realize how limited one is. Uno se da cuenta de qué tan limitado es uno mismo. One will see one's foolish nature. Uno se dará cuenta de nuestra propia naturaleza foolish, tonta, estúpida. Sí. See how easily one is lifted up and cast down. Veremos qué tan fácil nos elevamos y luego nos caemos. How one is vulnerable, De qué manera somos vulnerables, fragile, frágiles, prone to error, susceptibles al error, apt to overreact, susceptibles a sobrereaccionar and so on. y así sucesivamente. In other words, when we understand this, En otras palabras, cuando entendemos esto, we realize we're just ordinary human beings. nos damos cuenta de que somos simplemente seres humanos comunes y corrientes. And then we begin to lose our fascination and preoccupation with selfhood. Y entonces empezamos a perder, a aflojar nuestra fascinación y nuestra preocupación por el ser, por nuestro ego. We lose our narcissistic fascination with self and identity. Perdemos nuestra fascinación narcisista con nuestro ego y nuestra identidad. We forget it. No se nos olvida, We drop it. la soltamos. We stop engaging with identity politics. Nos dejamos de involucrar con políticas de identidad And all its manifestations, y todas sus manifestaciones. whether we're black, whether we're white, whether we're colored, whether we're male, female, or anything else, it really doesn't matter. Ya sea que seamos blancos, negros, de color, hombres, mujeres, realmente no importa. It's not a big deal. No es una gran cosa. Only when we drop this can we fully open to the great work. Solo cuando soltamos todo esto, realmente nos podemos abrir al gran trabajo. The great work, as Uspensky might have said, El gran trabajo, como hubiera dicho Uspensky, of developing ourselves to the full. de desarrollarnos a nosotros mismos en totalidad. And that means leaving behind completely all negative mental states, Y esto significa dejar atrás por completo todos los estados mentales negativos, all negative emotions. todas las emociones negativas. Uspensky was amazed by the untrained mind's negativity. Uspensky estaba impresionado por la negatividad de una mente común y corriente, no entrenada. This is what he said. Esto fue lo que dijo. The strangest and most fantastic fact El hecho más extraño y más fantástico about negative emotions acerca de las emociones negativas is that people actually worship them. es que la gente realmente las venera. People worship greed. La gente venera la avaricia. People worship hatred. La gente venera el odio. People worship delusion. La gente venera la ignorancia, la I just leave confusión. you to think of a few examples of that. Piensen simplemente en algunos ejemplos de esto. So when with Dogen and Uspensky, Entonces, con Dogen y Uspensky, we have dropped the narcissistic self, cuando hayamos soltado el ego narcisista, banished all negative emotion, todas las emociones negativas then we will be able to desvanecidas, then we'll really be able to respond wisely and energetically entonces vamos a ser capaces de responder con sabiduría y con energía to the real and pressing needs of the world. a las necesidades tan importantes del mundo. So we can say that the spiritual life begins with giving. Y podemos decir que la vida espiritual, perdón, comienza con dar. But giving what? ¿Pero dar qué? Well, there's a famous saying, a well-known saying, at least amongst those who read poetry, by Walt Whitman. Bueno, hay un dicho muy importante, al menos entre quienes leen poesía, un dicho de Walt Whitman, He says, when I give myself. que dice, cuando yo doy, me doy a mí mismo. So he points out that without, yes, I'm pointing out that without giving, there's no spiritual life, no order. Lo que estoy diciendo es que sin esa generosidad, sin dar,
no hay vida espiritual. The greatest gift we have to give is ourselves. El regalo más grande que podemos dar es nosotros mismos. The greatest gift that the Sri Ratna Buddhist order has to give is itself. El gran regalo que la orden budista Triratna puede ofrecer al mundo es ella misma. And it gives a method of personal development. Porque nos ofrece un método de desarrollo personal. It gives a vision of human nature. Nos da una visión de la naturaleza humana. It is itself the nucleus of a new society. Es en sí misma un núcleo de una nueva sociedad. And it provides, in principle, a blueprint for a new world. Y nos provee, en principio, de un mapa de un nuevo mundo. But back to when I give myself. Pero si regresamos a este dicho de cuando doy, me doy a mí mismo. So I'm going to show you a few pictures about my experiences in India and in Sri Lanka. Les voy a mostrar algunas fotos de mi experiencia en la India y en Sri Lanka. This is a picture of me in Sarnath in 1982, not long after I had arrived. Esta es una foto mía en Sarnath en 1982, no mucho después de que yo acababa de llegar. Sarnath, of course, was the place where the Buddha first taught the Dharma, or first communicated the Dharma to his four erstwhile companions. Sarnath es, por supuesto, el lugar en el que el Buda enseñó el Dharma por primera vez a sus 5 compañeros. And at that time, we just put up a few huts as the beginning of a center. Y ahí acabábamos de construir unas cuantas chozas como el principio de un centro. And we were going to go on a march around Sarnath, Y estábamos haciendo una especie de marcha alrededor de Sarnath, reminding people of our presence. recordándole a la gente de nuestra presencia. Because, of course, the first thing you have to do if you want to spread the Dharma is to make people aware of your presence somehow. Porque, por supuesto, si lo primero que tienes que hacer si quieres esparcir el Dharma es hacer que la gente tenga conciencia de que aquí estás. Of course, nowadays you can do it via a website Por supuesto, ahora lo puedes hacer a través de un website, or a ¿no? magazine. O una revista. And that's very good in a way. Y eso es muy bueno, de alguna manera. But even more potent is your own presence. Pero incluso más potente es tu propia presencia. So we were going to make our presence known in Sarnath. Entonces, aquí estábamos haciéndonos conocer, dándonos a conocer en Sarnath. Next. La siguiente. So here I am on my travels. Aquí estoy en mis viajes. I travel, I don't know how many tens of thousands of miles over India. No sé cuántos cientos, decenas de miles de millas viajé por la India. Sometimes I was traveling by myself, sometimes with friends, as here. A veces viajaba yo solo y a veces con amigos, como en este caso. And you never quite knew when the train was going to come. Y tú nunca sabes cuándo va a llegar el tren. Sometimes, quite literally, you would have to wait a whole day. Muchas veces, literalmente, tienes que pararte ahí y esperar todo un día. So it was always a bit of an adventure. Entonces siempre es así como un poquito de una aventura. Next. So here I am with a little group of people. I've just given a talk to them and we're sitting having our photographs taken. Aquí estoy con un grupo de personas y les acabo de dar una charla y estamos aquí sentados para que nos tomen la foto. And you can see there are already some Indian order members there with their cases. Y pueden ver que ahí ya tenemos algunos miembros de la orden indios usando sus cases. Next. So this was an occasion where I was asked to speak and I was faced with a crowd of 100,000 people. Esta fue la ocasión en la que se me pidió que diera yo una charla en frente de 100,000 personas. And, well, it was rather terrifying at first. Fue aterrador. I found that it was really just like speaking to one person. Y conforme empecé a hablar, me di cuenta que realmente era lo mismo que estar hablando con una sola persona. Only one very large person. Simplemente era una persona muy grandota. Incidentally, it was given in the place where Dr. Ambedkar himself had converted, I think, 200,000 people. Incidentalmente, esta charla la di en el mismo lugar en el que el doctor Ambedkar había convertido al budismo a 200,000 personas. So interesting and exciting though that was, I preferred to speak to relatively small numbers of people. Y aunque esta fue una experiencia interesante, yo siempre preferí hablar a grupos relativamente más pequeños de personas. You were able to establish a more personal
connection with people. porque puedes establecer una conexión más personal con la gente. Yes, so this is a smaller collection of people. Entonces, este es un grupo un poco más pequeño de personas. I never knew what kind of audience I would be speaking to, Nunca sabía yo qué tipo de audiencia iba yo a tener, because almost every day I would be asked by somebody to go to such and such a place. porque casi cada día se me pedía que fuera yo a tal lugar o a tal lugar. So there's a saying that if you are asked to speak about the Dhamma, you should never refuse. Hay un dicho entre nosotros que dice, si se te pide que hables del Dharma, nunca deberías decir que no. And so I went to this place, and of course, many of the people were women and children. Entonces fui a este lugar y bueno, pues muchas de las personas que estaban ahí eran niños y mujeres. So this presents quite a difficulty. Entonces esto pues representa una dificultad, ¿verdad? How do you keep the children interested? ¿Cómo le haces para que los niños estén interesados? How do you keep the Indian women interested? ¿Cómo le haces para que las mujeres indias se interesen? Because at that time I didn't know much about how Indian women lived. Porque en aquel entonces no sabía yo mucho acerca de cómo viven las mujeres indias. They spend much of their time in the kitchen, Pasan mucho de su tiempo en la cocina, just waiting upon the men. esperando a los hombres. And of course, that's not a very helpful thing for individual development. Y por supuesto, esto no es una condición no ayuda mucho para el desarrollo personal. So I found myself in some very strange places when I was traveling. Cuando viajé, me encontré de pronto en algunos lugares extraños. And this particular place on the way to South India Y este lugar particular en el sur de la India was simply a large Buddha image on the edge of an enormous river. era simplemente un Buda grande a la orilla de un río. And I was asked to say something to the local people. Y se me pidió que dijera algo a la gente local. So I was interested to know how that Buddha managed to get there. Y yo tenía interés en saber cómo fue que ese Buda llegó ahí. I don't remember now. I'm sorry, I can't tell you. No puedo decirles porque ahorita no me acuerdo. But it does seem a rather extraordinary picture. Pero parece una foto así como extraordinaria, ¿verdad? So this is me in South India. You can see the faces of the people are very dark. As you go further south, they tend to get darker and darker. Aquí estoy yo en el sur de la India. Como pueden darse cuenta, la cara de la gente, la piel de la gente es bastante oscura. Conforme uno viaja hacia el sur de la India, la piel, el color de la gente se va haciendo más y más oscuro. And incidentally, I came to the conclusion that there's no such thing as race. Y incidentalmente me di cuenta que no existe tal cosa como raza. There's una just a raza. gradual transition according to local conditions. Hay más bien como toda una transición gradual de acuerdo a las condiciones locales. A gradual change of physical characteristics, Una transición como gradual de las características físicas, a gradual change of language. un cambio gradual en el lenguaje. There are no sharp divisions between people. No hay divisiones así como claras entre la gente, So entre grupos de gente. Here's another little group of people I was speaking to in Pondicherry, which used to be a French, occupied by the French. Este es Pondicherry, un grupo de personas a quienes les di una charla. Esta era una zona que fue originalmente ocupada por los franceses. And although they're very dark, well, you see, they're just human beings like ourselves. Y claramente, como se les ve que son de piel oscura, bueno, claramente son seres humanos como nosotros. So here's another group, this time in Nagaloka, one of our biggest Buddhist center in India. Aquí tengo otro grupo en Nagaloka, que es uno de nuestros centros budistas más grandes que está en la India. And probably about a dozen times I've taught there Y ahí he enseñado más o menos una docena de veces, for several months at a time. por varios meses cada ocasión. And the young people who go there come from Dalit families. Y las personas jóvenes que van a esta zona vienen de familias Dalits. And they find for the first time that they're treated as ordinary human beings. Y esta es la primera vez que llegan a un lugar en el que son tratados como seres humanos. They get decent food. Se les da comida decente, They have quiet surroundings. tienen alrededores, entornos silenciosos, Comfortable beds to sleep in. camas cómodas para dormir. They learn about the Dharma. Ahí es donde aprenden sobre el Dharma, They learn to meditate. aprenden a meditar. And I really enjoyed being in their company. They were so grateful.
Y a mí me dio mucho gusto estar en su compañía, tenían tanto agradecimiento. This is one of the things that I had to do many times. Esta fue una de las cosas que tuve que hacer varias veces. The statue is a statue of Dr. Ambedkar. Esta es una estatua del Dr. Ambedkar. Never mind that it's a rather crude statue. Es una estatua un poco cruda. Everybody knows that it means Dr. Ambedkar. Todo mundo sabe que se trata del Dr. Ambedkar. And in his left hand, he's holding the book that he wrote. He finished just before his death. Y en su brazo izquierdo está sosteniendo un libro que fue el libro que acababa de terminar un poquito antes de morir. It's called The Buddha and His Dhamma. Se llama El Buda y su Dharma. And with his right hand, he's pointing. Y con su mano derecha está señalando. And he's pointing actually to the Buddha himself. Y está señalando, de hecho, al Buda mismo. But some people say, oh, he's pointing to the Indian Parliament. Aunque algunas personas dicen que está señalando al Parlamento indio. That's what the politicians say. Eso es lo que dicen los políticos. Because, of course, they want to get Dr. Ambedkar on their side. Porque, por supuesto, quieren poner al Dr. Ambedkar de su lado. They just want his name. Quieren simplemente su nombre. They don't follow his teachings. No quieren seguir sus enseñanzas. Yeah. Other people say that he's pointing to the Dharma Chakra. Otras personas dicen que está señalando el Dharma Chakra. And the Dharma Chakra is the symbol of the Buddha's teaching itself. El Dharma Chakra es un símbolo de la enseñanza budista en sí misma. But anyway, I've just garlanded him. The Indians love garlanding statues and famous people. Ahí le estoy poniendo una guirnalda. Los indios generalmente le ponen guirnaldas, collares de flores a las personas famosas. So here is another group. Aquí tengo otro grupo de personas. And this group of people is mostly women. Este grupo de personas es mayoritariamente mujeres. And apparently they had spent several months studying Dr. Ambedkar's Buddha and his Dhamma. Y aparentemente ya habían pasado varios meses estudiando el libro del Dr. Ambedkar que se llama El Buda y su Dharma. And they were very receptive to me. Y eran increíblemente receptivos a mí. They listened very carefully. I was being translated, of course. Estaban escuchando con mucho cuidado. Por supuesto, yo estaba siendo traducido. But very soon what I realized was that they were all in a very elevated state of mind. Pero muy rápido me di cuenta que estaban en un estado mental muy elevado. And there was a sort of current of energy, of communication flowing between us. Y que había una especie de corriente de comunicación que fluía entre nosotros. It was really delightful. Realmente fue un gusto, un gozo. I felt at times that I myself was inspired, almost as if there was some higher power. Y yo mismo a veces me sentía muy inspirado, casi como si hubiera una especie de poder superior. I say as if, Digo como si, but that's what it felt like. porque así es como se sentía. The words came very readily, the ideas flowed. Las palabras me fluían muy bien y las ideas venían. So here is another situation. Aquí hay otra situación en la que me encontré. I sometimes found myself on the same stage as the bhikkhus. En algunas ocasiones me encontré en el mismo estrado con unos bhikkhus, monjes, And sometimes there was a bit of competition between us. y a veces había un poquito de competencia entre nosotros. So you could see one bhikkhu what he's doing with his elbow. Entonces pueden darse cuenta lo que está haciendo uno de los bhikkhus con su codo. I don't, Sí, that's true. I don't have this experience with my fellow order members, I have to say. No tengo este tipo de experiencia con los miembros de mi orden, debo decir. And that was the audience that we were speaking to. Esta es la audiencia a la que estábamos hablándole. Next. This is another thing I had to do. I visited many small villages, small towns. Esta es otra de las cosas que tenía que hacer, que hice, fue visitar a todas estas pequeñas aldeas. And there would be a temporary but very, very colorful little shrine set up. Y había una especie de altarcito temporal, pero muy colorido. So I would have to offer flowers, incense and candles. Y entonces yo le ofrecía flores, incienso y velas. Incidentally, I find this shrine here very beautifully decorated. Incidentalmente encuentro este altar de aquí muy bonito, decorado muy bonito. Thank you for whoever did it. Gracias a quien lo haya hecho. So this is one thing I had to do at this particular place. This old lady couldn't walk. Esta es otra cosa que hice en este lugar particular. Esta mujer no podía caminar, So she wanted to meet me. pero quería conocerme. So I went to her house.
Entonces yo fui a su casa and she wanted to offer me a flower. y quería ofrecerme una flor. So I've just accepted the flower from her. Entonces acepté una flor de parte de ella. So I was very delighted to meet her. Y me dio mucho gusto conocerla. Even though we weren't speaking the same language, I felt there was a flow of energy between us. Incluso aunque no hablábamos el mismo idioma, yo sentí que había una especie de fluir de energía entre nosotros. This is another kind of meeting that I had Este es otro tipo de reunión a la que asistí, with teachers at universities and colleges. con maestros en las universidades y en los colegios. So this was a particularly receptive group of professors. Este fue un grupo de profesores particularmente receptivo And you can see that we've all had a good time communicating. y pueden darse cuenta cómo la pasamos bien comunicándonos. Next. This is another kind of situation, the beginning of a big retreat. Este es el inicio de un gran retiro. It was a big retreat which was held out in the countryside. Es un retiro que se llevó a cabo en el campo And there was a huge marquee, y había una especie de tienda de carpa grande, sufficiently large to contain about 5,000 people. suficientemente grande como para que cupieran 5,000 personas. And of course the question arises, how do you feed these people? Pero por supuesto surge la pregunta, ¿cómo alimentas a toda esta gente? Well, you make very large items of food Bueno, pues lo que haces es cachitos de comida muy grandotes, in very large containers to cook rice and so on. en ollas muy grandes para cocinar arroz. So I wanted to go and say hello to the cooks and to congratulate them. Y ahí estoy visitando a los cocineros y felicitándolos. Next. This is another situation. It's me giving a talk Aquí estoy yo dando una charla with a translator. con un traductor. This is in fact Amoga Siddhi is his name. Este es Amoghasiddhi, se llama. And the name Amoga Siddhi means infallible success. Y el nombre Amoghasiddhi significa éxito infalible. And he really was an excellent translator, Y realmente era un traductor excelente, as good as Sadajoti. tan bueno como Sadayoti. So I enjoyed working with him. Entonces yo disfruté trabajar con él. Next. This is just a picture of some of the people who attended that retreat. Aquí está la foto de alguna de las personas que fueron a ese retiro. All very, very happy, very joyous at practicing the Dharma. Todos muy contentos, muy felices de practicar el Dharma. Next. This is a group of people studying together, and you can see how happy they are. Aquí hay un grupo de personas que están estudiando juntos y pueden darse cuenta de lo felices que están. I always found they were very intelligent, very keen to study. Yo siempre encontré grupos de personas muy inteligentes, con muchas ganas de estudiar. Next. And this is another state. I went with this young man who is smiling at me in the middle. Este es otro estado al que fui con este hombre que está sonriendo en el centro. This shows the way the Dalits eat, Aquí mostramos cómo comen los Dalits. usually off the leaf of a plant. Generalmente es una hoja de una planta And they share the food together. y comparten la comida entre ellos. Next. That's the food. So it's of a good food that I enjoyed. Esta es la comida. Este es un ejemplo de una buena comida que disfruté. It's not so different from Mexican food. No es tan diferente de la comida mexicana, You all seem to enjoy que a ustedes parece que les gusta mucho, enjoy chilies. que les gusta el chile. Next. The young man who took me on this particular tour to his own home state, in the village where they lived, they wove fabrics. En esta aldea que visité con este hombre, ahí tejían telas. So it was really good to see how it was done. Y aquí fue muy bueno ver cómo las hacían. There he is with his mother. Aquí está él con su madre. Next. And high up above the village, there was a cave where apparently a holy man had meditated. Y en la parte alta de la aldea había una cueva en donde aparentemente un hombre santo había meditado. So they wanted to take me up there. Entonces querían llevarme allá arriba. Next. This is a village scene that I saw on the way. Este es el campo que se ve de camino a la aldea. Next. And this is another small village where I gave a talk. Esta es otra pequeña aldea en donde di una charla. Very, very poor people, Gente muy pobre, but very receptive.
pero muy receptiva. Next. Oh, never it's- mind. It's the other way around. That's it, Yeah, yes, Bodh Gaya. thank you. That's Bodh Gaya. This is Este the es- place where the Buddha gained enlightenment. Este es Bodh Gaya, el lugar en el que el Buda alcanzó la iluminación. Not under that tree. That tree is actually a cousin or a sapling taken from the original tree. No realmente debajo de ese árbol. Ese árbol que está ahí es así como una especie de hijito, nieto, tataranieto del Bodhi, del árbol Bodhi. This is the sort of thing you see around. This is a Tibetan woman turning her prayer wheel. Aquí este es el tipo de imagen que ves en esa situación. Aquí tenemos a una mujer tibetana dando vueltas a su And rueda at the same time imagining perhaps the Buddha. y simultáneamente probablemente está imaginando al Buda. Next. And this is the image of the Buddha inside the Mahabodhi temple. Esta es la imagen del Buda que encontramos dentro del templo Mahabodhi. Of course, it's a representation. Por supuesto, es una representación. We have to imagine for ourselves what the Buddha actually looked like. Tenemos que imaginarnos por nosotros mismos cómo es que el Buda se veía. Next. There I am again with a group of South Indian people. Aquí estoy con un grupo de personas del sur de la India. You see how some of them dress, Vean cómo se visten algunos de ellos, because it's very, very hot. porque hace bastante calor. Next. I stopped off to see a famous temple at Konarak, Ahí paré en Karnak a ver un templo muy famoso and I noted this particular wheel, which looks like a Dharmachakra wheel, y noté esta rueda que se parece mucho a una Dharma Chakra, but the carving is beautiful. pero las bajorrelieves son hermosos. It's one of the finest examples of Indian craftsmen. Son uno de los ejemplos de las artes indias. Next. Sri Lanka. We've moved from South India to Sri Lanka, Aquí estamos ya en Sri Lanka and you can see the beautiful scenery. y aquí podemos ver el paisaje maravilloso, hermoso. Next. This is a statue of Anagarika Dharmapala, who is a very famous reformer. Este es una estatua de Anagarika Dharmapala, que fue un reformador muy famoso. Next. This is myself with a group of Sri Lankan practitioners. Esto soy yo con un grupo de practicantes de Sri Lanka. They were very happy to be taught meditation Les daba mucho gusto que les enseñara meditación, because surprisingly, the bhikkhus, the yellow-robed bhikkhus, did not teach them how to meditate. porque sorprendentemente los bhikkhus, los monjes que usaban su hábito amarillo, no les enseñaban a meditar. Next. This is another occasion. I'm inaugurating an art gallery. Aquí estoy inaugurando una galería de arte. One's asked to do all sorts of strange things. Uno tiene que terminar haciendo ese tipo de cosas extrañas. But I was very happy. Pero estaba yo muy contenta. The art was very good, actually. El arte era muy bueno realmente. Next. This is a painting on one of the Sri Lankan temples, Esta es una pintura en uno de los templos de Sri Lanka. and it shows the famous Buddhist translator Buddhaghosa handing over his translations to the Sri Lankan bhikkhus. Y este es una pintura de Buddhaghosa, el famoso traductor, entregando una de sus famosas traducciones. Next. This is a Sri Lankan Buddha Rupa or Buddha statue, Esta es una estatua del Buda en Sri Lanka, possibly with his two chief disciples either side of him. posiblemente con sus dos discípulos principales a los lados. Next. That's a statue of Buddhaghosa himself. Buddhaghosa is one of the most famous Theravada commentators. Esta es una estatua de Buddhaghosa mismo. Buddhaghosa es uno de los comentaristas más importantes en el Theravada. And it shows that the Sri Lankans also produced very lifelike statues. Y se ve como las personas de Sri Lanka hacían estatuas de tamaño natural muy bonitas. Next. These are some very ancient rock carvings in Sri Lanka. And you can see on the right that there's a figure holding what looks like a vajra. Aquí tenemos unas esculturas esculpidas en la roca en Sri Lanka. Y lo que vemos a la izquierda es alguien que está a la derecha, ¿no? To the right, ¿no? To the left, you said. Well, on one side over there. La de allá, que tiene en la mano algo así como una especie de vajra. So this shows us that there are all kinds of Buddhist influences at work
in early Sri Lankan Buddhism. Entonces podemos ver cómo hay todo tipo de influencias budistas tomando lugar en esta cultura de Sri Lanka. Next. Now I'm on the way back into India Aquí estoy de regreso en la India and looking at an elephant. viendo a un elefante. Elephants, of course, are wonderful animals Los elefantes son animales maravillosos. because they are said to have very long memories. Se dice que tienen memorias muy largas. So I think it's good to worship elephants. Creo que es muy bueno venerar a los elefantes. Next. So now we're back on retreat and the Dharma is being spread by means of translations. Aquí estamos de regreso en un retiro y el Dharma está siendo esparcido a través de traducciones. Just to remind ourselves that we can learn a lot from reading. Solo para recordar que podemos aprender mucho a partir de la lectura. And finally, Y finalmente, back to the Bodhi tree, estamos de regreso al árbol Bodhi, the tree or the cousin of the tree under which the Buddha is supposed to have gained enlightenment. el árbol o el primo del árbol debajo del cual el Buda alcanzó la iluminación. And it's a wonderful place to go on pilgrimage to. Y es un lugar muy hermoso para ir de peregrinaje. So there I'm going to leave you. Y ahí lo voy a dejar. So thank you for listening so patiently. Entonces, gracias por escuchar con tanta paciencia. I've gone on rather a long time. Ya sé que me pasé un poquito el tiempo. And thank you, Sadajoti. Y gracias, for translating Sadayoti, for me. por la traducción. Bravo. Muchas gracias, Ashvijit, por la charla el día de hoy. Solo quiero mencionar que Ashvijit se refirió a dos publicaciones. Primero que nada, las charlas, el budismo para hoy y mañana. Hemos traducido esas charlas y se puede descargar una publicación gratis de nuestra editorial Dharma Mega, que se encuentra en internet. Quizás Moksharati puede poner un link ya hecho. Y además, para el quinto cumpleaños del Centro Budista de Cuernavaca, Sadajoti y yo hicimos una serie de charlas sobre esos temas, repitiendo los mismos títulos. Y esas charlas se encuentran en Free Buddhist Audio. Claro, ya. Y también en nuestra página de web. Y también Ashvijit se refirió al libro Ambedkar y el budismo por nuestro maestro Sangharakshita, y también hemos traducido ese libro y se puede encontrar también en Dharma Mega, el sitio de web. Entonces, pues, muchísimas gracias, Ashvijit, por compartir algo sobre cómo crear un mundo mejor. Y muchas gracias por todos ustedes por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ashvijit.